¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos cordiales desde mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano, y hoy quiero compartir con ustedes, como cada tarde, con los abogados de Gallardo Law Firm. Por supuesto, vamos a responder a todas sus dudas de inmigración, pero los abogados me han comentado que están recibiendo una avalancha de llamadas de inmigrantes que están cruzando ilegalmente, muchos de ellos, e incluso muchos de ellos con citas de CBP-1 o con parol de muchísimo tiempo y que por miedo lo están haciendo, están cruzando la frontera en el área de Texas y el resultado es tremendo. Es miedo creíble e incluso cargos. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, vamos a compartir algunos de los testimonios, también para ilustrar a las personas que nos están viendo y que para que tengan una idea de qué puede pasar. Hoy mismo me llamaba un periodista muy reconocido de nuestra comunidad que un miembro de su familia había cruzado ilegalmente la frontera y le dijeron, tienes tres opciones. Una es, te mandamos para México. Segunda, te mandamos para Cuba. Tercera, haces la entrevista de miedo creíble y te recomendamos que desde ya te busques un abogado porque va a ser bien difícil esta entrevista. Eso fue lo que le dijo el oficial de inmigración. Abogado Ismael Labrador, ¿cómo está? Todo bien, Mario. Gracias por tenerme aquí en la tarde una vez más aquí contigo en tu espacio. Siempre un placer. Abogado, ¿cómo está esta situación de la frontera? Sabemos que hay muchísima gente que está cruzando ilegalmente y mucho más ahora con todas estas noticias de que Biden quiere eliminar la posibilidad de pedir asilo en la frontera estadounidense. ¿Cómo está la situación? Y específicamente en el área de Texas, ¿cómo está la situación? Sí, la situación en la frontera es bastante caótica en el sentido de que hay muchas entradas ilegales, muchísimas entradas ilegales. Esto era una de las consecuencias posibles que pudiese existir si comenzaban a existir los rumores de que Biden iba a eliminar la posibilidad de hacer asilo, de que iban a eliminar las personas que pudiesen entrar. Entonces las personas se iban a lanzar en estampida para tratar de entrar a Estados Unidos. Muchísimas personas en centro de detención, muchísimas, muchos miedos creíbles, muchas apelaciones porque las personas pierden el miedo creíble. Estos procesos en aduana, en Border Patrol, ahí en cuando entran, es muy rápido. Los oficiales por lo general le hacen solamente preguntas de México. Cuando van con ICE, sí, las entrevistas son un poco más, vamos a decir, más significativas porque sí preguntan de México. Los oficiales de asilo que se encargan de los centros de detención tienen un poco más preparación acerca de cómo conducir estas entrevistas. Pero la situación en la frontera de Texas es increíble. También muchísimos reportes de personas entrando por Houston, inclusive con el parol, y estas personas han sido puestas en proceso de deportación. Casos muy comunes, ¿cuáles son? Las personas que sencillamente están entrando pusieron el parol en enero, febrero del 2023, se desesperaron, se fueron para México y ahora les llegó el parol, vinieron para Estados Unidos por un avión normalmente, pero su primera punto de entrada fue Houston y Houston está aplicando la ley como se debe aplicar. Es decir, si tú entraste ilegal a México, si no mal no recuerdo, después del 5 de enero, tú no eres elegible para estos procesos. Entonces, Exacto. Houston está poniendo en detención a todas estas personas. Y como la gente sabe, bueno, sencillamente tú volaste de México. Cuando te preguntan, ¿cuándo entraste a México? No, entré en mayo. ¿Tenías visa? No. Entonces ya comienza toda esta avalancha. Todas estas personas van a ser sometidas a miedo creíble. Si no ganan el miedo creíble, van a ser deportadas a Cuba. Es decir, una situación bastante terrible, pero lo más importante es saber que se transmite el mensaje que las personas que entran legal o ilegal aún tienen derechos, no tienen por qué virar para Cuba ni tienen por qué virar para México. Si usted lucha su miedo creíble, gana su miedo creíble, usted puede entrar a los Estados Unidos y estar aquí con la posibilidad de hacer su asilo. Si usted gana su miedo creíble, inclusive y es liberado, usted puede obtener un parol. Es decir, varias cosas. Lo más importante es que sepa que hay leyes que lo respaldan aún, aunque el presidente quiera eliminar los estándares de miedo creíble, eliminar los asilos en la frontera, aún eso no es ley. La ley es que usted puede recibir asilo cuando entra a Estados Unidos, pero recordar siempre que usted tiene que ser perseguido. Y también, sí, y también, abogado, hay una cosa y me gustaría recalcarlo. Una cosa es lo que quiera hacer el presidente y hay que repetirlo. Lo dijimos hoy a las 12 y lo habíamos dicho ayer también. El presidente tiene dos proyectos en las próximas semanas, las próximas 2 semanas. Una,
elevar el estándar de miedo creíble para hacer que sea más difícil que usted pida asilo en la frontera estadounidense en caso de que haya una entrevista de miedo creíble. Y la segunda, eliminar la posibilidad de hacer asilo en la frontera de los Estados Unidos. Esto es lo que están reportando todos los grandes medios de prensa de los Estados Unidos hoy y ayer. Ahora, eso es lo que el presidente quiere. El expresidente Trump, cuando fue presidente, también aplicó esta ley. ¿Y qué le pasó? Las cortes se la echaron para atrás. Y a Biden le puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, también es importante que sepan de que esto no es una dictadura, vivimos en democracia. Existen tres poderes que son independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si el poder judicial considera que es inconstitucional lo que quiera hacer el presidente Biden, le van a virar la ley para atrás. Entonces, entiendo que es una situación que realmente preocupa a los migrantes, pero también no puede dar lugar al desespero. Ojo con eso. Abogado. Exacto, sí, no se desesperen. Cada cual tiene que tomar su decisión basada en su situación personal, una situación muy personal. Solamente estén conscientes de lo que se van a enfrentar. Y nada, si ustedes están en espera de CBP, no hagan fraude, estén seguros y manténganse ahí, que puede ser que les llegue la cita en cualquier momento. Sí, a propósito, abogado, con esto que usted decía, que si entras puedes pedir un parol. Tengo el testimonio aquí de una cubana que entró y efectivamente le dieron parol, y ustedes fueron quienes la representaron. Ella nos envió este video para pedirme que lo compartiera, así que lo voy a compartir por aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí les hablo una cubana que entró hace pocos meses por frontera a este maravilloso país para compartir mi alegría con ustedes y mi pequeña experiencia. Hace unos días solicité un parol con la ayuda legal de los abogados Gallardo y en solo 7 días recibí la respuesta con el parol aprobado por un año. Entonces quiero darle las gracias primeramente a Dios por ser tan maravilloso y permitir que todo fuese tan rápido. Nunca perdí mi fe y mi confianza en Él. Y por segunda al doctor Ismael, que fue el encargado de mi caso y un trato especial desde el primer día. Y en tercera a Mario Pentón, porque gracias a él di con el número de los abogados Gallardo y de veras que no me arrepiento, súper agradecida con ellos y súper recomendados para mí. Gracias. Bueno, gracias a ti realmente por enviar este video, porque definitivamente es una esperanza para otros que están en esta situación, que a muchos les dan I-220A, a otros les dan otro tipo de documentos. Abogado, ¿cómo está ese tema de la I-220A en la frontera? Sí, la frontera, como todos sabemos, funciona sin uniformidad alguna. Lo mismo te dan un I-220A que un I-220B, que un I-220A y un parol, que no te dan nada. En el caso de esta señorita, que le logramos el parol bien rápido, esta señorita tuvo un miedo creíble positivo. Miedo creíble positivo liberada con ningún documento. Pero sencillamente el NTA tiene una casilla marcada que dice que este NTA es emitido después de haber obtenido un miedo creíble positivo. Y cuando esto existe bajo un matter of MS, tú tienes la posibilidad de obtener tu parol. Sencillamente hay que exponerle los argumentos al oficial de ICE que tiene jurisdicción sobre tu caso y ellos emiten este parol. El proceso siempre no es tan rápido. Estamos muy contentos que en este caso no fue bien rápido. Dejar saber que esto fue en Kentucky. Me imagino que en Kentucky, en Louisville, los dockets y los oficiales tienen menos carga de personas, aunque sí sé que hay una comunidad de cubanos bien grande en Louisville, Kentucky, y que está creciendo bastante rápido. Pero la oficina que maneja esta jurisdicción es en Chicago, entonces las respuestas son bastante rápidas. Y sí, la frontera sigue siendo una cosa difícil de predecir, por eso que cada caso hay que evaluarlo a la vez. Muchas personas son elegibles para parol, otras personas no, pero por eso es importante tener una buena asesoría para poder determinar, porque sencillamente un parol cambia todo el panorama. Antes tenías una I-220A, estabas con tu caso de asilo, ahora tienes un parol, sencillamente en ley de ajuste cubano, y tienes un camino hecho en los Estados Unidos bien rápido. Así es. Vamos a las preguntas de la audiencia. Oscar Águila, gracias por estar ahí, siempre fiel. Dalli Guerra, igual. Zulema,
Buenas tardes, mis sobrinos entraron con I-94 fecha de corte del 8 de abril. Ellos pueden presentarse a la corte y posponerla para esperar al año y aplicar a la ley de ajuste cubano. Sí, poder hacerlo lo pueden hacer, aunque no es necesario que estén lidiando con la corte desde ahora. Ellos pueden cerrar su corte desde ahora, pero sí pueden hacerlo. Dayi Guerra, mi pregunta es, si mi esposo entra con una I-220A y no le dan parol y yo entro por parol humanitario, si él se casa conmigo, ¿puede ajustar al año y un día conmigo para la residencia? No. Recordar que esto no es cuestión de ajustar juntos o no. Esto es cuestión de que tu esposo tiene una entrada ilegal y que el documento que él tiene es una I-220A. Si él hubiese entrado legal, sí lo podía hacer, pero él entró ilegal. Bueno, saludos para todos los que nos están viendo, especialmente desde Louisville, Kentucky. Un abrazo para toda la gente que nos está viendo en Kentucky. Tengo por aquí, si una persona vino con el parol de reunificación familiar, le llega la fecha de prioridad, puede hacer la residencia antes del año. Si una persona vino, tú para ajustar en Estados Unidos tienes que tener un año de permanencia. Así que una cosa no va a ser más rápido que la otra. Roberto, buenas tardes. De submitir mi esposo una I-130, mi reciente I-485 sería desestimada. Sería un buen argumento una I-130 para un cierre de corte. Sí, es un buen argumento. Depende de dónde lo hagas, depende cuándo lo hagas y depende de la forma que lo presentes. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Hoy yo estuve en la corte de Dallas virtualmente. Un caso que se tomó delante del mío, antes del mío. Una persona tenía una I-130, un esposo ciudadano norteamericano había puesto una I-130 a su pareja que había entrado ilegalmente por la frontera. ¿Qué miró la jueza? ¿Qué fue lo que miró la jueza? Que pusieron la I-130 después de que la persona entró ilegal a los Estados Unidos. Y la jueza consideró que esto podía haber sido un tipo de fraude, es decir, el matrimonio lo vio como un fraude, aunque ella no evalúa eso, esos USCIS, lo vio como un supuesto fraude y en vez de cerrar la corte como generalmente ocurre, la jueza le dijo al abogado que tenía que hacer un brief para dejarle saber por qué esta I-130 sencillamente sirve para cerrar la corte. Es decir, no es tan fácil, no es sencillamente tener una I-130 y ponérsela frente al juez. Tú tienes que hacer argumentos, tú tienes que estar seguro y cubrir todas las bases, porque tú no tienes 10 o 15 motion to terminate que puedes hacer. Tú tienes que jugar bien tus cartas. Ok, buenas tardes. Tengo un hijo esperando su CBP-1. Estoy preocupado por algún posible cambio desfavorable. ¿Habrá algún cambio en el futuro inmediato? Puede haber un cambio en el futuro inmediato, puede haber un cambio mañana, nos podemos despertar con un cambio. Aunque hay siempre rumores y esperamos que la ley cambie, todos sabemos cuando Obama quitó la ley de pie seco, pie mojado, la quitó de un día para otro y no avisó a nadie. Son cambios que pueden ocurrir, desafortunadamente así es como funciona. Entonces nada, hay que tener fe y esperanza, pero sí puede ocurrir todo. Pero hay que ser muy realista también, así es. Linda Cruz, buenas tardes Mario y abogado, vivo en Panamá hace 2 años y me llega el parol, vuelo desde aquí. En migración de Estados Unidos no cuestionan todo este tiempo, que en todo este tiempo no estuviera viviendo en Cuba. No, para nada. Sencillamente, si tú no eres ciudadana panameña de Panamá o residente de Panamá, tú no vas a tener problemas. Diane dice, soy I-220A, mi segunda corte era en julio 4 y mi abogado dice que me la anularon. ¿Qué quiere decir esto? Si te la anularon, puede significar o que te la cerraron por completo o que sencillamente te la pospusieron y te anularon esa y te dieron otro. Pero deberías hablarlo con tu abogado específicamente. Tengo por acá, Ro, gracias por el super sticker. Dice, cubano con I-220A, segunda casilla, casado con ciudadano. Si apliqué para asilo antes de los 6 meses, ¿es necesario pedir el perdón? Sí, claro, el perdón no es por la estadía ilegal. Me imagino que lo estás pensando por el tiempo de estadía ilegal. El perdón es por la entrada ilegal. Así que sí, tienes que pedir el perdón. Ok. Abogado, ¿qué puede pasar si vivo en Texas y tengo la residencia pendiente con la nueva ley del estado de Texas? No estoy al tanto de la nueva ley del estado de Texas. Sé que me hablaron de muchas leyes en Texas. Voy a leer acerca de esto. Me hablaron acerca de las leyes nuevas para la licencia de conducción y otras leyes, pero no estoy al tanto de todas. Mañana podemos hablar de esto un poco más. Ok, dice Diane que no ha recibido el aviso de la corte, de que su corte fue anulada. Si tú tienes abogado, tu abogado tiene que tener esas notificaciones. Porque el abogado somete una representación en corte donde él recibe por correo electrónico, antes que nada, esa notificación
él va a verla en su portal de abogado, porque a ti te va a llegar por correo 5, 6, 7 días después. Pero si tú tienes un abogado y lo que tienes es un abogado y no un notario, entonces tú vas a recibir de verdad esta notificación en la corte. Buenas tardes, entré con CBP One el día 8 de febrero, me dieron fecha de corte para el 20 de julio del 2026. ¿Debería cerrar esa corte antes del año para poder aplicar a la ley de ajuste? Yo considero que sí, para que no tengas problemas con jurisdicción. Aunque tú eres un arriving alien, tienes primera casilla marcada, la jurisdicción la tiene UCIS por ley, pero como siempre he dicho, todos los oficiales no son iguales. Pueden ver que tienes fecha de corte y ni siquiera fijarse que eres un arriving alien y te cierran la corte, la aplicación por problemas de jurisdicción. Cuando uno le llega a la residencia, ¿a qué tiempo uno puede reclamar a sus hijos menores? Pregunta Sophie Day. Al otro día tener la residencia. ¿Qué me puedes explicar eso de que entran 5,000 diarios antes de que cierren la frontera? No entiendo eso. Bueno, estas son una de las propuestas de ley que si él subía por encima de 5,000 diarios y que en la evaluación general, si mal no recuerdo, en una semana era más de 30,000 o 25,000 en una semana. Es decir, la frontera se cerraba, se podía cerrar hasta por 200 días, si mal no recuerdo. Esto es algo que se discutió bastante. Son varios de los proyectos de ley, pero que en estos momentos no hay ninguno que sea activo. Anisley, hola Mario, soy 220A, tenía mi primera corte el día 15 de este mes y días antes me la cambiaron para el 2027. Ese día no me presenté, ¿sería bueno o malo? Bueno, si no te presentaste y te la cambiaron, entonces te la cambiaron antes de la audiencia, no tiene problema ninguno. Sencillamente tu reloj va a seguir caminando. Es cosas que pasan con la corte en ocasiones. Tal vez puede tener un problema ese día y por eso te movieron la audiencia. Buenas tardes, fui deportado hace 5 años, entré con CBP One, me detuvieron y me hicieron el miedo creíble y lo pasé. Me liberaron con un parol I-94 por un año. ¿Me puedo ajustar a la ley de ajuste? David, hay que ver exactamente los documentos, si ya hace tus 5 años, si no entraste antes de tiempo. Como viste, esto es un caso de los muy frecuentes, tienes mucha suerte, porque por lo general las personas que son deportadas y volvieron a entrar, los están dejando todos en detención. Pero habría que analizar tu caso, llama a las oficinas y vamos a ver tus documentos y podemos darte una mejor respuesta. Pregunta Sophie Day, si no he estado reportando taxes, ¿puedo reclamar a mis hijos igual? Los taxes te va a servir para el affidavit de support, el affidavit que tienes que hacer para el proceso consular. A ti no te hace falta ese affidavit para la reclamación inicial. Es decir, tú eventualmente vas a tener que reportar tus taxes o buscarte a alguien que sea un copatrocinador. Pero tú puedes empezar con la I-130, que eso se va a demorar 1 año y algo, y entonces ahí vas a hacer tus taxes. Rodríguez, ¿se considera indocumentada una persona con un I-485 pendiente? No. Ok. Bueno, saludos por acá. Déjame ver. Quiero saber si hay que hacerle una cuenta a un menor de edad para lo del parol. Sí, es una cuenta por cada persona. Lamentablemente algunos no han entendido esto y luego vienen los problemas porque le llega el parol a la mamá y al papá no, al nene no. Bueno. Quiero saber si a pesar de que fui deportado hace 5 años y entré ahora me dieron, bueno, creo que es el mismo, este es el mismo anterior. Mi suegro, aprobado desde febrero de 2023, su aplicación tenía un error, ya se arregló, pero falta un nuevo código. Hace 6 meses están diciendo que en 10 días se lo envían y nada. ¿Qué podemos hacer? Nada, seguir tratando de conseguir ese código, escribir a USCIS hasta que lo tengan. Vamos a ver, entré por CBP One el día 17 por Eagle Pass, pero el oficial que me atendió no me devolvió el pasaporte. Ya he llamado y reportado, pero no me dan respuesta. ¿Qué puedo hacer? Nada, no te lo van a devolver. Dale un pasaporte nuevo. Buenas tardes, ánimo mi gente, no pierdan la fe, soy de Venezuela, apliqué en noviembre del 23, me aprobaron el 13 de marzo. Ya tengo pasajes para el 30 de marzo, estoy muy feliz. Ok, bueno, no entiendo muy bien aquí, pero bueno. Ok, vamos a ver, sigo por acá. Creo que me pasé. A ver, estoy esperando mi cita. ¿Tengo algún riesgo cuando me presente en mi puerto con mi cita aprobada de que no me dejen ingresar a Estados Unidos? Siempre hay riesgo. Recordar que la admisión no es obligatoria. Tú puedes ser admitida y entonces vas a ser inspeccionada por un oficial y el oficial puede determinar que tú no eres inadmisible por cierta categoría. Tú ahí vas a tener que decir que tienes miedo de regresar a tu país, entonces vas
a establecer todos estos protocolos, pero sí, nada es 100% garantizado. Exactamente. Tengo por aquí un abogado, saludos. Recientemente mi patrocinador actualizó mi pasaporte al revisar mi caso en la sección ayuda. Dice que está en revisión. ¿Qué significa esto dentro del proceso de parol humanitario? Eso es exactamente lo mismo, literalmente eso, que están revisando tu parol. Exacto, y eso se puede demorar meses. Yaimara Quesada, somos un grupo de 11 personas, estamos aplicando el CBP One. 2 de los integrantes de mi grupo se van a entregar en la frontera. Esto nos afectaría a los demás, no te afecta, así que no te preocupes por eso. Mi esposa y yo entramos juntos, ella es uruguaya, le dieron una I-220A primera casilla. Yo ya soy residente. ¿Cuál sería la opción más rápida para que ella pueda regularizarse? Bueno, la opción más rápida para ella poder regularizarse sería que tú le pongas una petición familiar. Y honestamente, así evaluándolo rápido, yo creo que es una de las pocas. Una persona de Uruguay es bien difícil que pida asilo, tú no lo pediste. Demostrar persecución en Uruguay es bien complicado. Ella no puede acogerse a la ley de ajuste cubano si tú eres cubano porque ella entró ilegal. Entonces, ¿qué puede hacer? Poner la petición familiar. Esa es la única vía que yo veo así rápidamente, que tampoco es rápida, va a tomarte años, pero sí es la única vía que yo veo para ella. Evelyn Araujo, abogado, mi esposo le llegó su cita de CBP One. ¿Nosotros podemos contratarlo ya o debemos esperar a ver qué pasa? Puedes esperar a ver qué pasa. Si entraron por CBP One, las personas que entran por CBP One por lo general no tienen problemas en la frontera. Si tienes algún problema, puedes llamar a la oficina. Hola, buenas. Tengo una pregunta. Mi familiar tiene parol hace un año. Son 6. Hace 2 días aprobaron a uno solo sin respuesta a los demás. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Lo hemos visto tantas veces. ¿Qué se puede hacer en ese caso, abogado? Nada. Escribir, llamar, insistir, pero legalmente no hay nada que nosotros podamos hacer. Diana nos escribe por acá, por TikTok, dice mi abogado que la corte está anulada, pero que no tengo fecha de para cuándo está pendiente la otra corte. Diane, tú tienes que hablar con tu abogado definitivamente. Yo no te puedo dar consejo legal si tú tienes un abogado representándote. Si tú quieres que yo te represente, tú tienes que despedir a tu abogado y venir a trabajar con nosotros, pero yo no puedo darte consejo legal cuando tienes un abogado que te está representando. Desafortunadamente, por cuestión de ética, no lo puedo hacer. Tengo a Rafa que dice, ya voy para mi tercera corte en 4 meses. A mi esposa le llegó la residencia hoy. ¿Puede ponerme una petición familiar? Sí, por supuesto. Y aunque él ya esté en su tercera corte. Claro, le puedo poner la petición, eso le puede ayudar a cerrar esta corte. Ok. Buenas tardes, Mario Abogado Ismael. Entré el 11 de febrero por CBP One, me dieron una NTA, ya descargué la I-94 con fecha de corte para febrero 4 del 2026. No sé qué más debo hacer, soy de Colombia. David, tienes que hacer asilo. Tienes que hacer asilo aprovechando las circunstancias que está viviendo Colombia en estos momentos. Tienes que hacer asilo. No tienes, vamos a rectificar, no tienes que hacer asilo. Es tu mejor remedio. Tienes un año para hacerlo, recordar. Entraste el 11 de febrero, tienes hasta el 11 de febrero del año próximo, porque de la otra manera, tú sencillamente o te ajustas por un matrimonio o te ajustas o tienes la residencia por el asilo. Si eres víctima de un crimen por visa U, puedes obtener la residencia, pero no hay ninguna otra ley que te sea el camino más fácil. Ok, tengo una amiga cubana que se quiere entregar en la frontera. ¿Qué le pasaría a ella? Miedo creíble. En el 99.9% de las ocasiones la van a dejar detenida, le van a hacer una entrevista de miedo creíble, tiene que buscarse un abogado, tiene que estar bien representada y entonces una vez que gane va a ser liberada. Yo entré con la I-862 y mi corte me la dieron el 11 de abril de este año, pero no aparezco en el sistema, soy cubana. Tienes que seguir chequeándote en tu sistema. El día de la corte yo te recomiendo que te presentes en la corte y que te digan ellos que no eres, que sean ellos los que te digan que no tienes la corte, porque muchas veces no aparece en el sistema y sí la tienes. ¿Qué es el I-220R? Eso sencillamente son un documento que te dan cuando te vas a reportar a ICE. Eso es una sigla que sencillamente no significa nada ni tiene ningún tipo de cambio. Ok, si elevan el estándar de miedo creíble, ¿eso sería solo para las entradas ilegales o también para CBP One? Para todo. El estándar de miedo creíble sería para todo.
Ok, hola Mario, tengo puesto el parol humanitario, estoy en Cuba. Quiero saber si me puedo llevar a mi perrito con sus documentos en regla. No, desafortunadamente no creo que te lo puedas llevar, no. Ok, vamos a ver. Gracias por el trabajo que haces. Soy 220A. Del 13 de febrero tuve mi primera corte. Te cuento que todos los cubanos que allí estuvimos nos dieron corte en diciembre del 2026. Ustedes tienen muchos casos, abogados de I220A. ¿Qué les recomienda a estas personas? Buscarse un abogado, porque como me suena a él, que dice todos los cubanos que estuvieron ahí le dieron corte para diciembre del 2026, me imagino que fueron sin abogado. A todas estas personas el reloj se les detuvo. Si no tenías el permiso de trabajo para este entonces, no lo vas a tener hasta diciembre del 2026. Están apostando estas personas a tal vez que cambie la ley y no tener que buscarse un abogado, pero yo recomiendo que se busque un abogado. Tengo a Roniel Mendoza, dice, soy I220A, apliqué la residencia hace un año sin parol, pero ahora tengo parol porque salí de Estados Unidos y entré. ¿Cómo hago para llegar ese parol? Tengo hasta el 2025, febrero, aún espero mi residencia. Roniel, no entiendo nada de lo que estás escribiendo, hermano. Por favor, trata de hacer una oración que se pueda comprender para poderte dar la respuesta. Sorry, trata de esboza bien la idea y ponla bien por escrito, sujeto, verbo, complemento, y ahí te respondemos. Sí, es que a veces me cuesta mucho entender las preguntas. Hola, entré con I-862, primera casilla, miedo creíble aprobado, pero no me dieron parol. Tengo fianza y sin corte. ¿Puedo aplicar? Puedes aplicar al parol, puedes solicitar un parol. De todas formas, eres un arriving alien, la jurisdicción la tiene UCIS, significa que fuiste inspeccionado y admitido. Con eso te puedes quitar la corte de arriba y obtener la residencia. Yarailis Rodríguez, ¿me pueden pasar el número de Ismael, el abogado? Ahí lo tienen. 305-261-7000. 305-261-7000. Llevo 6 meses aquí en México, parí aquí, mi bebé ya tiene 4 meses. Si logramos entrar por CBP1, mi bebé tendría privilegios como cubano. Sí, ella es hija de una cubana, por supuesto. Ok. Bueno, si me entrego en la frontera, ¿tengo que perder el miedo creíble y apelar para poder contratar a los abogados, o desde que me entregue mi familia puede contratar a un abogado? Desde que te entregues, tu familia puede contratar un abogado. Por lo general, como trabajamos nosotros, si alguien nos contrata desde que entra, van a tener los celulares privados de nosotros, porque esto es un proceso que no se detiene ni sábado, ni domingo, ni por la mañana, ni por la noche. Entonces, sí, desde que te entregues puedes tener un abogado. Ok. Abogado, ¿puedo entrar por otro aeropuerto que no sea Miami? Voy para Los Ángeles, California. No hay vuelo directo a La Habana hasta allá. O no es obligatorio Miami. No, no es obligatorio Miami, pero lo que hemos dicho, y lo hemos dicho muchas veces, es que recuerden que en Florida conocen bien el tema de los cubanos, conocen bien el tema de los haitianos, venezolanos, etcétera. No es lo mismo en el resto del país. En Houston, Texas, por ejemplo, hemos visto muchos casos de parol humanitario que han estado en México, llegan a Houston, dicen, yo soy parol humanitario, me aprobaron. ¿Dónde usted viene? De México. ¿Cómo usted entró a México? ¿Dónde está la visa de entrada de usted a México? ¿Usted entró ilegal a México? Ah, pero cuando usted aplicó el parol humanitario, le decía que si usted entraba ilegal a México o a Panamá, a usted se le eliminaba su parol, se le cancelaba su parol. Cancelado, orden de deportación. ¿Qué queremos decir con esto? Que puedes entrar por cualquier lugar, pero ojo con eso, es importante. Abogado. Exactamente. Me hago eco de las palabras de Mario. Afortunadamente, nosotros tenemos aquí en Miami los oficiales de aquí de CBP. Son muchos latinos, cubanos, que conocen cómo funciona todo. Te vas a otra jurisdicción y puedes tener problemas. Houston específicamente, un lugar que no les recomiendo a nadie, por muchas razones, porque yo creo que aparte de que pueden ser que estén aplicando la ley, yo creo que están siendo un poco déspotas con los inmigrantes, y esto es algo que desafortunadamente existe en Texas. Ellos no pueden tomar la ley en sus manos, porque seamos inmigrantes o no, tenemos los derechos, y para eso estamos nosotros aquí. Exacto. Tengo a Roniel. Dice Roniel que le dieron un I-131, un Advance Parole aprobado, y ya está en Estados Unidos. Que si él puede hacerle llegar ese parol a USCIS, él es I-220A. El parol, si se lo dieron, sí, por supuesto, claro.
¿Y cómo se lo hace llegar a USCIS? Tienes que hacer una solicitud. Si no has hecho la solicitud de residencia, tienes que hacer una solicitud para añadir evidencia adicional. Esta solicitud tienes que hacer un escrito y enviarla a la localización correcta, pero sí lo puedes hacer. Ok, bueno. Dice que ya él aplicó a su residencia y todo. Bueno, pues nada, suerte con todo. Se nos acaba el tiempo, David, ya te contestó el abogado, importante, haz asilo. A todo el que no es cubano, recuerden que los cubanos tienen esta ley de ajuste cubano y con esa ley de ajuste cubano nos acogemos al año y un día a la ley de ajuste cubano si entramos con parol o con visa, si somos inspeccionados y admitidos a los Estados Unidos. El resto de las nacionalidades debe de hacer asilo. Es la manera más fácil de regularizar su estatus en los Estados Unidos. Si no haces asilo, se te complica todo. Así que ojo con eso. Denle una llamada a los abogados, hablen con ellos, siéntense, explíquenle su caso y traten de elaborar su caso de asilo. Gracias a todos por la sintonía. Abogados, nos vemos mañana entonces para seguir hablando de inmigración a las 5 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Gracias por la sintonía. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.